como siempre, lo primero que hacemos es repasar todos los partidos de la jornada. En primer lugar, el que abre a las 12 de la mañana, Real Madrid-Levante. José Luis Escarabajano, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Parra? El Levante que afronta este fin de semana uno de los retos más exigentes de la temporada con la visita del Real Madrid en una nueva jornada de la Liga F9 2025-2026. El conjunto granota llega al duelo con la necesidad de seguir sumando tras un inicio de curso complicado, marcado por la pelea en la zona baja de la clasificación, pero también con el impulso anímico que supuso la primera victoria del campeonato, lograda el pasado fin de semana ante el Logroño en un partido muy emocionante que se decidió en los instantes finales. Un triunfo sufrido y celebrado que ha reforzado la confianza del vestuario y que sirve como punto de partida para creer en la reacción. El Real Madrid, por su parte, aterriza en Buñol con una dinámica muy diferente. El equipo blanco se ha consolidado durante la temporada en la parte alta de la tabla y compite con regularidad por los puestos de privilegio, mostrando solidez, profundidad de plantilla y un alto nivel competitivo jornada tras jornada. Las madridistas llegan con el objetivo de no fallar y de mantener el pulso en la lucha por el título, conscientes de que cada punto es clave en un calendario cada vez más exigente. Sobre el papel, el favoritismo es claro para el Real Madrid, que ya se impuso con claridad en el duelo de la primera vuelta, pero el Levante confía en su crecimiento reciente y en la experiencia adquirida en situaciones límite. El equipo sabe que deberá ofrecer su mejor versión, competir con intensidad, minimizar errores y aprovechar cualquier oportunidad para incomodar a un rival de máxima jerarquía. Con la permanencia como gran objetivo de la temporada y la moral reforzada tras romper la barrera de la victoria, el Levante busca dar un paso más ante uno de los gigantes de la Liga F9 en un partido donde la ambición, la necesidad y la ilusión volverán a ir de la mano. Buscamos también la última hora del partido entre el Granada y el Logroño. Marcos González, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Pues un Granada-Dux Logroño que es uno de los partidos que abre la jornada en la Liga F en este sábado por la mañana, 12 de la mañana, con un interés clasificatorio, sobre todo en esa parte baja de la tabla, muy, muy, muy importante para el descenso, ¿no? Porque el Dux no sabe lo que es ganar todavía esta temporada, tan solo tiene 6 puntos cosechados de 6 empates y una victoria fuera de casa a domicilio ante un Granada que no tan solo lleva una victoria en casa esta temporada, pues se le daría un golpe de efecto tremendo para las opciones de salvarse del equipo de Héctor Blanco, que tiene muy poquitas en caso de perder las de Irene Ferreras. El Granada, que ya recuperó después de esa mala racha que habían tenido con una victoria ante el Español fuera de casa en la última jornada, pues ese buen hacer, ¿no?, que habían demostrado al inicio de temporada, también acompañado un poco por la gran campaña que dejó el Granada siendo uno de los equipos revelación de la temporada pasada. Pues recuperar, ¿no?, ese victoria en casa que hace muchísimo tiempo desde el partido ante el Eibar que no consigue, y despegarse de esta manera, porque 3 puntos más se pondría con 19 y le metería ya 13 a su rival de mañana, al Dux Logroño. Así que es un partido absolutamente clave por el descenso en la Liga F. Otro partido muy importante, el Atlético de Madrid Español. Ainhoa Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Pues 10 goles ha recibido el Atlético de Madrid femenino en las últimas 2 jornadas de la Liga F. 5 contra la Real Sociedad y 5 contra el Fútbol Club Barcelona. Contra el equipo vasco, el partido terminó 5-5 la pasada semana. Y esta misma semana, el Fútbol Club Barcelona ganó al equipo de Víctor Martín 5-0. Una goleada muy dolorosa para el equipo rojiblanco. Ahora, a las futbolistas del Atlético de Madrid le toca remontar la situación contra el Español. Ahora mismo, el Atlético de Madrid ocupa esa 4ª posición con 27 puntos, a 4 de la Real Sociedad y a 8 del Real Madrid. El Barcelona ya está en 45 puntos. Por su parte, el Español, que no está viviendo una temporada fácil, llega tras perder 0-2 contra el Granada en la última jornada, y ahora mismo el equipo catalán es 11º con 16 puntos, solo 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Veremos si mañana el Atlético de Madrid femenino consigue, como decimos, lamerse las heridas a costa del Español. También otro partidazo entre Eibar y Madrid Club de Fútbol Femenino. Carlos Santos, muy buenas.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues va a ser un bonito inicio de 2026 y de la segunda vuelta para el Eibar en Ipurúa. Vuelven a casa las armeras después de cerrar la mejor primera vuelta de su historia en la Liga F con 17 puntos y 3 partidos consecutivos sin perder. Reciben a un Madrid Club de Fútbol femenino todavía en shock después de la destitución del cese de Javier Aguado tras el 12-0 encajado ante el Fútbol Club Barcelona. Pese a todo, las madrileñas están haciendo una gran temporada y son octavas con 23 puntos, aunque eso sí, suman 2 derrotas consecutivas y buscarán en Ipurúa enderezar el rumbo y volver a la senda de la victoria. Partido además de cuentas pendientes, porque los dos equipos se enfrentaron hace 3 semanas en la Copa de la Reina, con victoria para el Madrid Club de Fútbol femenino por 3-2. También partidazo entre el Badalona y el Deportivo de La Coruña. Irati Vidal, muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Pues creo que es uno de los partidos, si no el que más ajustado que tenemos este fin de semana en Liga F, ya no solo en cuanto a puntos, solo 3 puntos le separan en la tabla clasificatoria, sino también en cuanto a sensaciones. Llega el Depor de empatar a 1 frente al Costa de Tenerife, de hecho estuvo a punto de ganar a un equipo que al menos en la primera vuelta antes de la marcha de Eder Maestre pues estaba luchando por posiciones europeas, tuvo personalidad, sí es cierto que al final le acabaron empatando, pero demostró pues tener carácter como para estar lejos de la zona caliente de la tabla. Y después el Badalona Women, que empató frente al Athletic Club de Bilbao, y ya hemos visto que el Athletic llega de ganar en esta jornada adelantada entre semana al Real Madrid, así que tiene muebles, y además encadenaba el conjunto bilbaíno 9 jornadas de forma consecutiva puntuando. Son dos equipos que saben que además este va a ser un duelo directo que prácticamente les puede dar la permanencia. Es cierto que Dux y Levante Unión Deportiva lo están poniendo fácil por abajo, en el hecho de que pues al final parece que va a ser fácil salvarte si no estás entre ellos dos, pero al ser un duelo directo y rascar puntos entre equipos de la zona baja de la clasificación, rompes también la dinámica del de enfrente, así que para ellos es prácticamente una de las finales de esta segunda vuelta para acabar sellando la permanencia, así que yo creo que vamos a ver un partido muy bonito, seguro que igualado, y veremos, porque son dos de los equipos que suelen marcar poquito pero también encajar poco. Última hora también de otro, para mí uno de los partidos de la jornada, Costa de Tenerife y un equipo que viene al alza, el Athletic. Marcos Bernat, muy buenas. Partidazo para abrir el domingo. ¿Qué tal, Parra? Con un Costa de Tenerife no voy a hablar de necesidades, porque ni mucho menos era el objetivo a principio de temporada, pero nos ha mal acostumbrado el equipo revelación de esta Liga F sin ninguna duda, y ya suma 3 partidos sin cosechar una victoria. Se le ha puesto Europa algo más lejos de lo que lo tenía, hasta ahora mismo a 6 puntitos de la Real Sociedad, que marca la tercera posición, pero por ejemplo a 2 puntos del Atleti y con un partido menos, que es cuarto, es decir, que sigue en esa zona alta de la tabla, y recibe a las 12 a un Athletic Club que viene con la flechita para arriba. Fíjate que el Athletic es uno de los equipos que peor había empezado esta campaña, lleva ya varios partidos muy entonado el equipo de Bilbao, y el otro día cosechando una victoria importantísima y dando la campanada ante el Real Madrid a domicilio, con ese gol en la recta final de Sara Ortega. Un Athletic Club que tan solo está 2 puntos por detrás del Costa de Tenerife y que se podría meter también en la pelea o acercarse a esas plazas europeas. Así que partidazo, como digo, el domingo a las 12 del mediodía, Costa de Tenerife, Athletic Club. Duelo totalmente desigual. Alhama de Murcia, Barcelona. Santi Oliván, muy buenas. Buenos días, Pablo. Pues este domingo a las 12 del mediodía el Barça, en el partido correspondiente a la jornada número 16, visita el campo del Alhama. A priori, lógicamente, las de Pere Romeu muy favoritas tras empezar el año 2026 pletóricas. Si golearon en el primer partido del año al Madrid Club de Fútbol por 12-1, ayer en el duelo adelantado de la jornada 17, el Fútbol Club Barcelona en el Johan Cruyff goleaba también 5-0 al Atlético de Madrid. Marcó Alexia Putellas, doblete de Claudia Pina, marcó también, por ejemplo, Salma Parayuelo, que regresaba al equipo después de más de 2 meses de ausencia. Refuerzo importante para este segundo tramo de la temporada para el equipo culé. El Barça lleva 7 partidos consecutivos ganando, 7 partidos consecutivos goleando. En cambio, el Alhama es 14º a 3 puntos solo del descenso. Además, en los últimos 9 encuentros únicamente ha sumado 1 punto. Son 8 derrotas y un empate para las murcianas. El Barça, que golea prácticamente a todo el que se enfrenta, pues muy favorito este domingo en el campo del Alhama
a las 12 del mediodía en el partido correspondiente a la jornada número 16. Todos los partidos que te vamos a contar en la sintonía de la Radio del Deporte y por supuesto también el Sevilla Real Sociedad, ¿verdad, Sergio Torres? Muy buenas. ¿Qué tal, Parra? Marcador, muy buenas. Pues un gran partido de fútbol, que diría Pablo López en esta sintonía, el que va a enfrentar tanto a Sevilla, Club de Fútbol, como a Real Sociedad Femenino. 7 puntos de diferencia son los que hay entre ambos conjuntos, alguno más en la clasificación. Por ejemplo, la Real Sociedad es tercera en la Liga F. En cambio, el Sevilla ocupa la sexta posición, una posición cómoda, pero es un partidazo y lo va a ser. Vienen con dinámicas muy parecidas, sumando muchos puntos en los últimos 5 partidos y sin conseguir la victoria en el último. Las hispalenses cayeron 2-0 en el campo del Real Madrid en su último compromiso y las churiurdines empataron a 5 precisamente ante el Atlético de Madrid. Como te decía, Parra, promete buen fútbol este duelo que se va a disputar el domingo 4 de la tarde en el Jesús Navas, Sevilla Real Sociedad. La verdad que viene un jornadón por delante que te vamos a contar en la sintonía de Radio Marca. Y ya lo sabes, nos encanta, nos gusta conocer a todos los vestuarios de nuestra Liga F9. Y hoy en este vamos ganando y hoy en este ratito de Liga F9 vamos a hablar un poquito del Levante, que viene de cosechar un gran resultado el fin de semana pasado, que tiene también una buena prueba este próximo fin de semana. Y voy a saludar a Eva Alonso, que porta ese brazalete del equipo granota y que jugó el partido el otro día, que puede ser un punto de inflexión en la temporada. Hola, Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, la verdad que eso te iba a decir, ¿no? Al final es verdad que hay que entrenar siempre con una sonrisa, que hay que entrenar siempre alegre y feliz, pero entiendo que una semana en la que el equipo ha ganado, que el equipo ve un poco la luz al final de un túnel que ha sido muy largo, es especialmente bonita, ¿no? Sí, exactamente. Al final esa victoria nos dio mucha energía y el ambiente que se respira y da gusto volver a sentir esa victoria y a seguir trabajando, pero como tú dices, con la sonrisa, pues siempre mejor. Eva, ¿qué ha supuesto para vosotros? ¿Qué supone para vosotras el haber conseguido esa victoria el otro día? A ver, yo creo que sabíamos dónde estábamos perfectamente y la situación que era y la importancia que tenía el partido, ¿no? Entonces, al poder sacar esos 3 puntos para nosotros pues ha sido un poco de vuelta a la confianza, de sabemos que estamos haciendo las cosas pero tiene recompensa y un poco con la visión hacia el futuro de venga, pues vamos para arriba, ¿no? Al final era pues ese punto de inflexión de que sabíamos que todavía estamos ahí abajo, pero que nos daba esa energía que necesitábamos ahora mismo. Claro, vosotros empezáis adelantándose en el marcador, marcáis un tanto en el descuento de la primera parte y luego os marcan otros 2 goles en ese momento. ¿Cómo es la retirada a túnel de vestuarios y cómo es ese descanso? Porque entiendo que después de ir ganando 2-0, además contra un rival directo, fuera de casa y con la importancia que tenía esta victoria, yo me figuro que debió ser duro, ¿no? Esa sensación de decir, joder, otra vez la dinámica, otra vez el equipo, otra vez nos han remontado, no sé. Me imagino que no debió ser fácil, ¿no? Ese rato. Sí, al final nosotros veníamos jugando muy bien, como tú dices, nos ponemos 2-0 arriba y nada, en 5 minutos te meten esos 2 goles y como que se te vienen un poco los fantasmas otra vez, ¿no? De no puede ser esto otra vez, ¿no? Y yo creo que por dentro, hasta cierto punto todas pensamos eso, pero estábamos jugando tan bien y teníamos tanta seguridad que al final lo que proyectábamos hacia las demás y de lo que se hablaba en el vestuario al final era positivo, nadie necesitaba que habláramos en negativo y traer esos malas vibras, ¿no? Otra vez, pero yo creo que al final nos veíamos tan bien que nos veíamos capaces de volver a meter otro gol y la confianza no faltaba en que lo íbamos a sacar, entonces yo creo que eso ayudó mucho también al equipo. El año pasado, no sé si concretamente por estas fechas, pero es verdad que supuso un punto de inflexión, ¿no? La Navidad, el inicio del nuevo año, el Levante consiguió la permanencia. Hombre, como inicio de curso no está mal lo que hicisteis el otro día. Sí, totalmente. Es parecido al año pasado, sí que es verdad. Yo creo que al final también cada vez que hay un descanso, ¿no? Vuelves con las pilas cargadas y yo creo que eso se nota y pues vamos a aprovechar el empujón para ir hacia arriba. Y ahora un partido como el que tenéis contra el Real Madrid, que no, o sea, quiero decirte, para poder afrontarlo en buena dinámica no habéis elegido mal momento, ¿no? Sí, a ver, está claro que al final te va a tocar jugar contra ellos en algún momento y somos también bastante conscientes de contra quién nos enfrentamos, pero bueno, al final es ponerle las cosas difíciles, sacar todas las cosas positivas que podamos y pensar en el siguiente. ¿El hecho de que el Real Madrid venga después de perder, crees que es mejor o peor? Porque claro, puede haber las dos interpretaciones, ¿no? Que sea bueno porque así el equipo llega con un poco de dudas o malo porque quiera pagar los platos rotos.
Sí, yo creo que es un poco esa mezcla. Sí que yo creo que van a salir con todo, evidentemente, y cuando tienes una derrota dices, este no me lo puedo permitir otra vez, pero bueno, al final es el fútbol, sabes que esos partidos pasan, que no refleja muy bien a lo mejor cómo vienen jugando o qué equipo es, pero sabes que puede pasar. Entonces nosotros vamos a salir con la misma mentalidad y con las mismas ganas. Me figuro que el hecho de que la primera vuelta que habéis tenido ha sido muy mala, evidentemente, creo que no vamos a ocultarlo y ha sido así, pero el hecho de no estar tan lejos, ¿no?, de la permanencia igual es un poco un halo de luz, ¿no? Mirar ahí y decir, mira, son 4 puntos y si me conseguís otra victoria, es que os metéis ahí. Sí, totalmente. O sea, está claro que es una situación bastante complicada, pero como tú dices, no dentro de lo malo, no era tan malo y sí que es verdad que si estás muy, muy, muy hundida, pues te cuesta, ¿no?, pensar más que vas a poder salir de ahí, pero es que en todo momento hemos estado muy cerca y ahora con esta victoria más todavía. Entonces yo creo que eso también te da las fuerzas que te faltan a veces y no, el no querer tirar la toalla ya desde tan temprano. ¿Cómo es el día a día cuando las cosas no están saliendo? Porque claro, yo te veo fin de semana tras fin de semana en la Liga F9, es decir, yo te veo una vez en semana, más alguna vez que vea alguna imagen vuestra en las redes sociales del club y demás, pero no te veo cuando sales del entrenamiento, cuando llegas a casa, cuando las cosas no han ido bien, cuando las cosas van complicadas, cuando vuelves de yo qué sé, de un sitio lejano de España, de Coruña, por ejemplo, hasta Valencia para poder volver a casa. ¿Cómo es convivir con una situación que está saliendo mal? Sí, a ver, está claro que es complicado, ¿no? Tú juegas partido tras partido cada fin de semana y sigues perdiendo y esos días son duros. Pero es que no te queda otra que resetear y hablas del partido, hacer recuperación, vale, ya pensando en el siguiente, como que tengo otra oportunidad este próximo finde, porque si te quedas pensando y vas acumulando, no sales del bucle. Y no sé, por ejemplo, también evidentemente cuesta, no hay días mejores y días peores, pero el ambiente aquí es bueno, el equipo es bueno, entonces sabes que tienes a ellas que estás en el mismo barco y por lo menos te saca la sonrisa en el día a día, que si no nos lo pasáramos bien y no nos lleváramos bien y no hubiese buen ambiente sería todavía peor, pero sabes que eso lo tienes, así que el día a día dentro de lo malo que puede ser, ¿no?, la situación lo hace más llevadero. Por la cabeza llega un punto en el que me parece también humano el llegar y decir que no llegamos, es que no tal, o sea, me imagino que también el trabajo mental de seguir confiando no es sencillo, ¿no?, porque ha sido tiempo en el que las cosas no han salido. Sí, totalmente, al final es humano, ¿no? Tú ves que te chocas, pues al final te caes, ¿no? Y yo creo que eso pues por la cabeza no nos pasa a todas, pero lo importante es cuánto tiempo se quede en tu cabeza, ¿no? Si tienes el pensamiento y le das mucha importancia y te empiezas a pensarlo, pues se hace grande, ¿no? Y al final te va a comer a ti, pero si te viene el pensamiento, venga, que sí, pero que no, que todavía no me rindo, ¿no? Y sigues, al final también es como tú dejes que tu cabeza te mueva y lo que tú pienses, y sí que pues es humano, pero también tienes que saber que aquí nada está escrito todavía y que las cosas pueden cambiar. ¿Cómo de largo se os hizo desde el minuto 86 hasta prácticamente el 98 o 100 que pitó la colegiada? Porque claro, ya estaríais pensando, ¿no?, que más largo que en la consulta del médico. Sí, o sea, al final, después de todo lo que había pasado en el partido, era como, bueno, pita ya, por favor, a ver si va a pasar esto otra vez, ¿no? Sí que es verdad que el partido lo teníamos bastante controlado y estábamos cómodas, tampoco nos estaban matando, pero dices, a ver si va a pasar otra vez, por favor, que pite ya, que queremos esta victoria, queremos celebrarlo, porque no nos lo creíamos hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué supondría para vosotras también ganar este fin de semana? A ver, pues sería espectacular, no solo evidentemente por el rival, sino por lo que es para nosotras conseguir otros 3 puntos. Al final es lo que estamos luchando partido cada fin de semana y es lo que queremos salir de ahí abajo en cuanto podamos, y si es este finde, pues perfecto, y si no, pues lucharemos el siguiente. Además que el Real Madrid es un pedazo de rival, ¿no? Y siempre sacar los 3 puntos es algo muy grande. ¿Crees que el hecho del año pasado haber sacado y solventado una situación que prácticamente estabais abocadas al final de la primera vuelta a bajar a segunda división os beneficia desde ese punto de vista de la mentalidad que hablábamos antes? De decir, bueno, si el año pasado lo hicimos, ¿por qué no este? Sí, o sea, en el tema de confianza del año pasado se hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer este año también? Y hay bastantes jugadoras que lo vivimos el año pasado y lo volvemos a vivir. Sí que es verdad que en ciertos aspectos ya lo hemos vivido, entonces sabemos cómo es,
pero tenemos que también enseñar al resto, ¿no? Que, oye, que esto era igual el año pasado y lo sacamos, mira cómo acabamos, que esto se puede hacer, de verdad que a lo mejor pinta negro, pero es que el año pasado también y lo sacamos. Entonces yo creo que ese es un poco enseñarles el camino y que no bajen los brazos, porque el año pasado lo hicimos y lo volveremos a hacer este año. No, desde luego que el camino que marcasteis el curso anterior, o sea, casi poco menos que muchas en la carta a los Reyes lo pedisteis y salió. O sea, ¿qué creen en la magia de los Reyes Magos? Totalmente. Eva, ¿cómo que ha supuesto también para ti el hecho de jugar 2 temporadas seguidas en Liga F, el regreso a España, después de tu experiencia también en Estados Unidos? ¿Cómo estás viviendo todo esto tú? Sí, para mí es volver a cumplir el sueño. Yo me fui ya habiendo jugado en primera, me voy a Estados Unidos y vuelvo con la ilusión y el sueño de volver a jugar en primera. Entonces para mí es volver a cumplir ese sueño, para mí es pues eso, volver a ser esa niña que desde pequeña siempre llevaba soñando jugar en primera y tener la oportunidad. Para mí pues súper agradecida y yo estaba muy contenta. Evidentemente estos 2 años no han sido como los hubiera soñado, ¿no? O como pudiese haber sido otra situación, pero estoy aquí y yo estoy contenta, estoy jugando, así que tampoco para estos 2 años no podía pedir más. ¿Qué te ha aportado la experiencia en Estados Unidos? Mucho, o sea, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel personal. Es la primera vez que yo salía de casa, te vas a otro país, otra cultura, al final es crecimiento tanto futbolístico como individual y la experiencia es espectacular. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿en qué has notado tú como madurez personal que te ha venido bien? Bueno, al final te enfrentas, tú estás sola allí, sin tu familia, sin tus amigos, o sea, es conocer a gente nueva y tú creces en todo porque todo lo tienes que hacer tú solo. Uh-huh. Allí fuiste al Penn, ¿verdad? Sí, ahí en la universidad. ¿Y qué estudiaste o qué estudias? No sé si has terminado ya la carrera. Sí, no, ya la acabé. ¿Y qué hice matemáticas y estadística. Matemáticas y estadística, ostras, sí. Buena carrera, ¿eh? Sí. Desde luego. ¿Y tienes pensado continuar la formación o ya de momento has hecho un parón por el fútbol? De momento un poco parón, o sea, sí que es verdad que sigo como viendo por dónde quiero ir, ¿no? Explorando y probando otras cosas, pero como un pequeño paréntesis de apostar por el fútbol y luego ver hacia dónde puedo ir después del fútbol, pero todavía un parón. ¿Es utilizable la estadística y la matemática en el fútbol? Sí, o sea, yo es que no lo tengo claro, pero eso sería como lo que yo buscaría. Al final me gusta muchísimo el deporte, me gusta también los números y como buscar la manera de compaginarlos. Y además ahora que hay mucho de análisis de datos y todo eso, sí que se utiliza un montón. O sea, tú quieres estudio de campo, o sea, no quieres un aula, ¿no? En principio. Sí, me veo más como aplicado, no, yo creo que de profesor en ese sentido no, pero no lo sé, igual en un futuro todavía tengo que explorar, probar y ver. ¿Lo usas ahora jugando? O sea, quiero decir, ¿te fijas mucho en la estadística? Qué sé yo, si te reflexionas si los penaltis hacia un lado, hacia el otro. Al final es verdad que la estadística a corto plazo no, pero a largo siempre te acaba favoreciendo. Sí, o sea, no es algo que yo, pero si al final pues los números los usa todo el cuerpo técnico, ¿no? Y están ahí. No es algo que a mí me encante y yo me fije, pero al final te da un poco de información, te da unos datos y tú lo puedes usar a tu favor. Evidentemente no te dicen todo ni es blanco o negro porque el fútbol pasa muchísimas cosas y te los tienes que creer hasta cierto punto, pero siempre se pueden sacar cosas positivas de esos datos y ahí es con lo que te tienes que quedar. Pues que ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo, que te agradezco mucho que hayas estado aquí en la sintonía de la Radio del Deporte, Eva, que mucha suerte en lo que queda de temporada, mucha suerte en el partido contra el Real Madrid y a seguir peleando y luchando, que seguro que llegan los buenos resultados y esa pelea ahí por la permanencia está muy apretada. Un abracito muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora, como cada viernes, la lupa de David Menayo. ¿Dónde buscamos un partido? ¿Dónde buscamos una futbolista? ¿Dónde buscamos un banquillo? Hola, Menayo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues yo aquí ya con la lupa preparada para apuntar a ese partidazo con el que se va a abrir la jornada, ese Levante Real Madrid,
que para mí creo que es el más destacado de toda la jornada. El Levante en horas bajas como colista necesita puntuar para acercarse a los puestos de salvación, y en cambio el Real Madrid pues necesita puntuar porque ya pinchó entre semana frente al Athletic Club y necesita esos puntos para poder seguir en la lucha por el título, porque ya tiene a demasiada distancia al FC Barcelona y no se puede despistar si no quiere dejar o sortear o subastar esa segunda plaza. En cuanto al banquillo, también miro hacia la capital. Esta semana conocíamos el fichaje de José Luis Sánchez Vera por el Madrid Club de Fútbol Femenino, el técnico madrileño que va a debutar en Ipurúa frente al Eibar, una plaza difícil de torear para el conjunto madrileño y un examen muy pronto difícil para el nuevo técnico del Madrid Club de Fútbol Femenino, que intentará sumar y meterse un poquito más en la zona media alta de la clasificación. Y en cuanto a la jugadora, te voy a destacar el nombre de la congoleña Mahuete del Dux Logroño. Es uno de los fichajes de este mercado de invierno. El otro día me gustó mucho en su debut, pese a la derrota frente al Levante, y creo que puede hacer cositas en la banda derecha, donde hizo mucho daño el otro día en el partido frente al Granada. Así que también partido bonito el que vamos a ver en la ciudad deportiva del Granada, frente a un Dux Logroño que también está en puestos de descenso, y me imagino que con el objetivo de puntuar para poder salir de la zona de quema cuanto antes. Pues habrá que ver si lo consigue, habrá que ver si lo hace. Todo ello en una jornada que, como siempre, te contaremos en el marcador de Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.